Isabel. Ahí está. Ana, listo, ya estamos en vivo. Buenos días, autoridades universitarias, estudiantes, docentes, invitados especiales, señoras y señores, que nos acompañan en esta sala virtual y a través de las redes sociales. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Departamento y Carrera de Antropología, les dan la más cordial bienvenida a la 9ª Jornada de Identidad e Identidades, asumiendo el rol protagónico de la universidad en la transformación de la sociedad hondureña para procurar un desarrollo humano sostenible y la gestión académica orientada hacia la calidad y pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación aplicada e implicada que propicie una vinculación estrecha con la sociedad. Desde su creación, el Departamento y la Carrera de Antropología desarrolla la Jornada Universitaria de Identidad e Identidades, con el fin de facilitar el intercambio de información, conocimiento y participación de la comunidad universitaria sobre la temática. La primera jornada se desarrolló en diciembre del año 2011, el mismo año de la aprobación de la licenciatura en Antropología. Desde entonces hasta la fecha se han realizado 8 jornadas, cubriendo temas como mestizajes, interculturalidad, colonialidad y decolonialidad, ciudadanías y derechos humanos, entre otros. La 9ª Jornada de Identidad e Identidades tratará el tema de 200 años de construcciones identitarias en la coyuntura del bicentenario de la independencia de la nación hondureña. Lamentamos informar que por una situación de fuerza mayor, la profesora Silvia González no podrá moderar este evento. En su lugar, contamos con la participación de la profesora Ana Hasseman. Para dar inicio a este importante evento, tenemos las palabras de la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Máster Carmen Julia Fajardo. Muy buenas tardes a nuestros invitados especiales panelistas, la doctora Isabel Pérez Chiriboya, al doctor Jorge Ponciano, a la doctora Gloria Lara, a la doctora Ana Hasseman, por ayudarnos a organizar esta jornada, la nueva jornada de identidad e identidades. No es primera vez que ellos nos apoyan a la carrera y al departamento de antropología y por ende a esta facultad. Damos las mil gracias por ayudarnos. Buenas tardes también a los compañeros profesores, a los colegas, a los estudiantes y al público que nos está viendo por todas las redes sociales. Es para mí un gran placer ahora desde la decanatura dar las palabras de inauguración a un evento que pues ya tiene una continuidad, como bien lo explicó Ana Karen, diferentes tópicos, temas que tienen que ver con el quehacer del antropólogo en nuestro espacio. Entonces, yo no tengo más que panelistas. Ojalá que estén conectados los estudiantes de la carrera de antropología, nuestros colegas, para que podamos disfrutar, aprender, ¿verdad? Y conocer todo lo que los panelistas nos van a abordar en esta tarde. Gracias y nos estamos viendo hoy y mañana dentro de esta jornada. Agradecemos la intervención de la señora decana y a continuación compartimos con ustedes el currículo de los participantes en este debate. Jorge Ramos González Ponciano, antropólogo guatemalteco-mexicano. Él cuenta con una maestría de la Universidad de Stanford, un PhD de la Universidad de Austin, Texas. Ha sido Tinker Professor e investigador invitado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Trabajó para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de California en la Ciudad de México. Es investigador afiliado al Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Isabel Pérez Chiriboga. Posee un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Illinois. Es consultora certificada en Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional. Tiene 30 años de experiencia ejecutando proyectos de desarrollo rural.
20 en la dirección y coordinación de proyectos, 10 años como asesora senior. En el área educativa trabajó 8 años como docente en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Contribuyó durante 2 años a la maestría en antropología y desarrollo humano en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Es docente de la maestría en investigaciones económicas y sociales de la UNAM. Gloria Lara Pinto, antropóloga hondureña, egresada por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ha laborado para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Secretaría de Educación para el subproyecto de Educación Intercultural Bilingüe para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Fungió como primera vicerrectora de investigación y posgrado. Actualmente es docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, asesora del programa de Educación Intercultural, es representante de la Red Centroamericana de Antropología. Fue docente de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es autora de varios libros y de numerosos artículos publicados sobre etnohistoria, arqueología, pueblos étnicos modernos, gestión del patrimonio, turismo cultural y derechos humanos. Ha fungido como consultora para organismos nacionales e internacionales. En este momento daremos inicio al debate, el cual será moderado por la profesora Ana Hasseman del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes. Entiendo que vamos a comenzar con el profesor Ramón González Ponciano. Son unas preguntas muy abarcadoras, pero creo que quizá podemos hacer un intento de elaborarlo ahora y discutirlo después. Entonces, la primera pregunta para el doctor González Ponciano es si puede elaborar sobre el concepto de comunidades imaginadas y cómo podemos vincularlo a las diversas realidades de México y Centroamérica. Buenas tardes, un agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la doctora Carmen Julia Fajardo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy contento de volver a ver, aunque sea por este medio, a las colegas, a los colegas, y empezando así en caliente como estamos empezando. La pregunta clásica en relación a Benedict Anderson y el papel de las comunidades imaginadas. Anderson es parte de este canon universitario que nos viene de Europa, que se popularizó mucho en los años 80 y que tiene un eje central que es el papel del capitalismo impreso, en particular los periódicos y la literatura, en la formación de un sentimiento de unidad política en los estados-naciones contemporáneos. Ahí pienso que corremos el riesgo, por todo lo mucho que eso nos puede ayudar para entender esos procesos de conformación ciudadana, de construcción de identidad desde arriba, por tratarse de los periódicos y por tratarse de la literatura en particular. Creo que por lo mucho que eso ilumina, también es necesario ver qué otras cosas no aparecen en esa formulación o qué otras cosas hacen ruido, provocan un rechinido al momento de trasplantarlas automáticamente en nuestros procesos. En el caso mexicano y centroamericano, tendríamos que señalar algunos matices. Uno de los principales sería el asunto del alfabetismo o el analfabetismo o el poder de la minoría letrada. O sea, a pesar de que el vehículo del periódico, en el contexto finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, no se restringe solo a quien sabe leer, sino que la noticia que aparece impresa viaja y es comentada y sufre una metamorfosis. Estamos frente a procesos de modernidad colonial, de temprana independencia, de una incipiente institucionalidad, en donde el periódico juega el papel de formador de opinión pública, pero siempre circula en la minoría letrada.
Entonces, si estamos frente a las grandes masas desplazadas, a las masas indígenas, a las masas mestizas, a toda esa plebe afro-mestiza, que no solo no tiene acceso a la palabra escrita, al alfabetismo, sino deliberadamente se le ha condenado a no tener acceso. Y ahí tal vez habrían diferencias significativas entre el proceso mexicano y los procesos centroamericanos, en el sentido de lo que en la literatura política, en los propios periódicos se llamaba el asunto de la educabilidad del indio, en la mentalidad de los liberales ilustrados, incluso de los criollos coloniales, para decir si en realidad los indígenas eran educables o no. Ya teníamos el antecedente de tiempo colonial en donde la élite indígena, la nobleza indígena, sí tenía acceso a la palabra escrita. Pero durante todos esos siglos y en el marco de las reformas borbónicas hay esa tiranteza hacia adelante o hacia arriba, ese deseo de decir, bueno, vamos a flexibilizar las jerarquías para que no nos suceda, para que no nos explote en la cara lo que ya había explotado en Francia, en la Revolución Francesa de 1789, y aún todavía más peligroso lo que ya había sucedido en la rebelión de Santo Domingo, lo que ya había sucedido con la rebelión de Tupac Amaru por las mismas fechas en el mundo andino, y con el antecedente de la independencia, de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces, el periódico en ese contexto, como formador de opinión pública, como incitador a esa incipiente ciudadanía, y en eso creo que los liberales coloniales o los criollos y los peninsulares de avanzada, sí hay mucha conciencia en relación a eso. Entonces México tiene esa diferencia sobresaliente en donde sí se admite que es importante la educabilidad del indio, pero no olvidemos que la guerra de independencia mexicana había sido una guerra mayor, una guerra que dura, en este contexto de bicentenario de estas jornadas, que es valioso recordarlo, una guerra que había dejado la impronta y el miedo, sobre todo el temor de las élites a que había que inventar mecanismos de mediación, de filtración. Gracias a los periódicos mexicanos, la actitud crítica por la invasión napoleónica, la información sobre qué estaba pasando en Cádiz, llegó incluso a muchas comunidades, como lo han explicado algunos historiadores mexicanos. Por primera vez se eligió y se fue electo. Entonces, esa experiencia que vigoriza, que energiza a las clases medias y a las élites y a una parte de los sectores populares, en contraste con Centroamérica, en donde había una intención política deliberada de mantener a esa plebe, a esas grandes masas, lejos del alfabeto, excepto Costa Rica, que es un país que tempranamente en relación al resto de América Latina, tiene una población letrada creciente, o Uruguay, por supuesto. El caso centroamericano es dramático en ese sentido. Entonces ahí las tesis de Anderson sí se atrancan, porque entonces el periódico, cuando ya empieza el auge de los periódicos centroamericanos, lo que procuran los articulistas, los formadores de opinión, es tratar de normalizar la comunidad política como una comunidad jerarquizada. Y ahí mucho de ese fracaso político, mucho de ese conservadurismo, mucha de esa actitud regresiva, pues es lo que seguimos teniendo actualmente. En ese sentido sí hay una enorme diferencia, y eso solo hablando de los periódicos. Ahora si vamos a la literatura, vemos que también el surgimiento de la novela mexicana, que está muy pegada a la influencia francesa y que incluso usa los periódicos para ir alimentando ese gusto por la literatura, y que sobre todo en audiencias urbanas, en Centroamérica se queda muy restringida a esa élite que sabe leer, que tiene acceso a libros, que
que incluso es un marcador de superioridad social. Entonces ahí sí tendríamos que revisar a Anderson, ¿verdad? Y entonces releer de que el capitalismo impreso sirvió para normalizar, para naturalizar jerarquías en nuestros casos centroamericanos, y excepto algunos centros urbanos, algunos fenómenos, algunas breves fiebres literarias o ilustradas, como lo que se dan en buena parte de Centroamérica a fines del siglo XIX, en donde sí hay, aparecen muchas revistas, aparecen muchos periódicos y hay incluso un gusto en la provincia por acercarse a eso y por leer libros. Acordémonos de los libros prohibidos. Entonces, tú me vas diciendo, Ana, cómo vamos de tiempo, porque yo tenía otra idea de cómo iba a ser el formato y me había preparado de otra manera. Tienes 2 minutos más para esta ronda. Bueno, entonces, como tarea de investigación nuestra como antropólogos que hacemos investigación histórica o como historiadores que hacemos antropología, creo que es muy importante exhumar e ir a los periódicos para entonces ver los procesos de construcción o no construcción de identidad o de jerarquía, para entonces ver cómo se diseminan estereotipos, cómo se diseminan prejuicios a través de las páginas de los periódicos y que van a venir a apoyar los procesos de modernización regresiva en Centroamérica. A mí me ha parecido importante, por ejemplo, ver lo que aparece sobre las narrativas sobre pereza y haraganería en todos estos periódicos, que es una corriente ideológica que acompaña todo el gigantesco establecimiento del sistema del despojo agrario a las comunidades indígenas, de la expropiación de tierras de la iglesia, pero sobre todo de la compulsión forzada al trabajo, de toda esa masa indígena mestiza a que se le atribuyen, se le endilgan una serie de atributos negativos, ¿verdad? Que son haraganes, que son racialmente degenerados, que no son materia buena para la educación, que son austeros, que son frugales, un repertorio bastante amplio que coincide con el mito del nativo Aragán, con narrativas sobre la pereza que vamos a ver en el sur de los Estados Unidos, que vamos a ver en el mundo colonial de los imperialismos europeos en Asia y en el África. Entonces, en ese sentido, a Anderson se le fue eso también, ¿verdad? Es decir, no, la similitud que hay en nuestras economías de plantación y cómo los periódicos ayudan a normalizar, a naturalizar procesos de modernización regresiva. No es el periódico que va a alentar al voto, que promueve el derecho de las mujeres al voto y, por supuesto, de los indígenas, de los afrodescendientes, sino es más bien el que va promoviendo los repertorios de la superioridad del mundo de la blancura, de la admiración por Europa, de qué lástima que no somos Alemania y qué triste que aquí no nos comportamos como que fuéramos suizos. Entonces, ese aporte del mundo letrado a la normalización de esas jerarquías sigue terrible en la actualidad y como digo, deberíamos nosotros como investigadoras, como investigadores, volver a los archivos, volver a los periódicos, a las hemerotecas, leer la literatura como ya se hace mucho en otro lado, pero con esos ojos tratando de contemporizar las realidades que todavía arrastramos. El siglo XIX sigue con nosotros. Y ese Mauricio Tenorio Trillo, por ejemplo, historiador, él insiste mucho en eso, es decir, el siglo XIX no nos ha abandonado y no nos ha abandonado en el sentido trágico, desastroso, porque los prejuicios, los estereotipos, las formas de normalizar las jerarquías, que en realidad son los que dan cuerpo a las identidades, no es ningún paseíto fácil, sobre todo para las grandes muchedumbres que tienen que sufrir el aplastamiento, toda esta estructura de opresión, toda esta forma Juncker, como en la Alemania de Bismarck, que los señores terratenientes son al mismo tiempo los jefes del ejército y luego está la masa campesina, urbana, desempleada, subempleada, no más como carne de cañón para las guerras y
o como ahora, como sucede ahora, ¿verdad? Es decir, mano de obra barata, semiesclava, que huye desesperada al norte buscando cómo resolverse la vida. Ok, pues creo que vamos a retomar un poquito algunas de esas cosas que dijiste en una de las preguntas que tengo para la doctora Lara, pero ahorita me voy a dirigir y vamos a interrumpir un poquito, creo, la secuencia, pero me voy a dirigir a la doctora Isabel Pérez. La pregunta que tenía en mente es, reconociendo la Declaración de los Derechos Humanos como un parteaguas en la segunda mitad del siglo XX, desde su experiencia, ¿cómo han cambiado las percepciones acerca de la identidad nacional en las nuevas generaciones? Pensando en el papel que han jugado o no, por ejemplo, el convenio OIT 169, el protocolo de Nagoya, el protocolo de Kioto, las 100 reglas de Brasilia, CEDAW, etcétera. Bien, buenas tardes. Un gusto de estar aquí. Coincido, bueno, la influencia de todos estos protocolos ha sido importante, especialmente con todo el proceso de proyectos de desarrollo que existen en el país y que sí los implementan, y que sí ha habido un parteaguas a partir de 1960, se podría decir 60, 70 en el país. Aunque todavía hay ciertas características que identifican la hondureñidad, muy importantes, muy fuertes. Coincido con Jorge Ramón, el nivel de alfabetismo de la población es baja, la regionalidad, el aislamiento todavía se mantiene, y todo eso no hace que todas estas ideas fluyan con la rapidez que podrían fluir en otros lugares. En Honduras, en los 200 años, ha habido algunos cambios estructurales, pero yo diría que el primer 75% del tiempo no cambió mucho y que los cambios realmente han sido ahora, ¿no? En los últimos 20, 30 años. Había una particularidad que sí influyó en la construcción del Estado de Honduras y en la identidad del hondureño, y es la separación geográfica del país. Estábamos totalmente incomunicados, no existían carreteras, no existía comunicación, y esa división geográfica, esa no comunicación, hacía muy difícil que las personas se identifiquen como hondureños, y priorizaban la identificación de su lugar de origen. Y esto es muy fuerte aún ahora. Es curioso, por ejemplo, en Tegucigalpa, si uno pregunta, bueno, ¿de dónde eres? Siempre hay una referencia al lugar de origen de la familia, ¿no? Como marcador de identidad. Somos de Ceiba, o somos de Olancho, o somos de Yamaranguilas, ¿no? El marcador de origen, de residencia de la gran parte de la familia fue muy importante en los 200 años y sigue siéndolo. Tegucigalpa y San Pedro Sula como ciudades de migrantes, y que realmente la inmigración interna ha sido muy fuerte en los últimos 30 años, ¿no? Todavía esa relación, esa identidad con lo regional, con mi ciudad, con mi espacio, con mi departamento, sigue siendo muy fuerte como marcador de identidad. Ahora, lo que sí ha sucedido es que en los últimos años, realmente a partir de 1980, 1990, Honduras logra institucionalizar algunos procesos de identificación masiva, ¿no? En 1980 todavía ustedes viajaban a Islas de la Bahía o en el departamento de Gracias a Dios y no tenían ninguna identificación. Entonces, ¿quién eran? Yo soy misquito, yo soy de las islas, yo soy isleño, pero no, eso de ser hondureño como tal, tan fuerte, no. Ahora, por ejemplo, sí se ha logrado la identificación nacional y pasamos de tener una
tarjeta de identidad o la identidad nombrada a un documento nacional de identificación en la que hemos sido obligados a sacar este documento y esta formalización nos identifica más como, bueno, este Estado-nación que se llama Honduras, ¿ya? Pero a pesar de eso, sí, ya nos identificamos plenamente como miembros de este Estado-nación, pero la identificación regional todavía sigue jugando un papel importante en las relaciones. Ahora, cuando hablamos de la influencia de estos cambios de derechos humanos y todos estos cambios de desarrollo realmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha jugado un papel importante el trabajo, por ejemplo, de mujer, ¿no? Yo como mujer, como identidad de género, sí ha sido algo trabajado intensamente. Tenemos el desarrollo de muchos grupos de mujeres, como la identidad, pero en lo rural, a pesar de esa identificación de la importancia de género, todavía prima una serie de comportamientos tradicionales, de estructuras locales. Un poco más en la ciudad, pero las ciudades somos en realidad llenos de migrantes recientes de lo rural. Entonces la influencia muy profunda de la posición de género no es tan fuerte. Y eso se ve todavía en la gran cantidad de violencia hacia la mujer que tiene Honduras. Y violencias muy antiguas que todavía suceden, ¿no? Como muchos, Santa Bárbara, y gracias a Dios todavía tenemos incesto, y fuerte. La violencia de un miembro de la familia o del mismo padre, ¿no? Eso se da y no está erradicado, está un discurso, pero en la práctica eso no ha entrado. Ahora, el despoblamiento de Honduras en época colonial y la división geográfica nos daba la identidad de, sí, somos mestizos, somos ladinos, somos miembros de esta comunidad, de esta geografía, pero no había una línea muy fuerte con una identidad étnica. Tanto así que los elementos raciales son tomados muchas veces como un elemento de cariño o de valor, ¿no? Mi negrito, o yo soy indio de Sabana Grande y somos muy fuertes, ¿no? Pero no tenemos realmente, como Guatemala, una división social de valor de lo blanco. Eso existe en las islas de la Bahía, donde la influencia británica, colonial británica, fue muy fuerte y todavía se habla de blanco inglés, negro inglés, pero también se habla de criol, ¿no? Como un habitante isleño. Y esto de blanco inglés, negro inglés, funciona dentro de la misma familia. Un hermano es blanco, otro es más morenito y hay una diferencia de estatus. Ahora, esto sí, muy influenciado por lo inglés. En áreas muy alejadas como el departamento de Gracias a Dios hay otras identificaciones por la misma diferencia, ¿no? Yo soy misquito versus los otros que son mispaeles o indios, ¿no? Pero eso sí todavía es muy marcado por esa gran diferencia, son como isla en tierra firme. Ahora, lo que sí dio un cambio en la identificación, en la autoidentificación en Honduras fue el convenio 169 de la OIT. Yo creo que eso ha tenido más importancia que los otros elementos trabajados en proyectos de desarrollo, donde se identifica y se valoriza y políticamente tiene valor la pertenencia a un grupo étnico tradicional, histórico, hondureño. En 1980, 90 son las primeras caravanas de grupos indígenas hacia la capital, pidiendo realmente que se invierta
en servicios en sus comunidades, que se invierta en salud, en agua, en electricidad, en caminos, etcétera, ¿no? Y eso sí tuvo una influencia fuertísima el convenio 169, y la identificación como Lenca o como Huaca o como Misquito está muy relacionado también a los grupos políticos dentro de estas poblaciones, que necesitan esa identificación para reivindicar ciertos elementos frente a la sociedad principal, frente al gobierno, frente a la capital, ¿no? Los otros siguen priorizando lo que hace el resto de la población, el lugar de residencia, como identificación y no tanto la etnia. Ahora, si es políticamente importante, sí lo vamos a hacer. Y yo creo que ese ha sido un cambio radical, y que la influencia mayor sí ha sido el convenio 169, ¿no? Ahora, otras formas de identificarse siempre institucionales, muy propias de los hondureños, que no han cambiado ninguna de las relaciones internacionales, es la religión, ¿no? La religión, inicialmente, como somos creyentes católicos cristianos, una sola cosa, ahora ha cambiado un poquito como cristiano versus católico, pero en general es una población que se autoidentifica como creyente, ¿no? Muy pocas veces van a ver ustedes grupos sociales que en este momento digan Dios no existe, no en Honduras. Y la identificación también institucional por educación sigue siendo importante, ¿no? Yo sé firmar o no sé firmar, soy alfabeto o no soy alfabeto, o yo soy profesional porque me gradué de educación media versus el profesional porque me gradué de universidad. Pero el factor educación sí es algo que entra en la autoidentificación. Y el religioso se da como hecho, ¿no? Somos creyentes. Hay otras identificaciones muy fuertes que trascienden cualquier derecho humano, que es el partido político. Y cuando yo me identifico con el partido político, sí es muy fuerte el grado de esa relación, y se ve casi como una relación familiar, ancestral, aunque sí hay unas familias que cambian, pero se me ve muy fuerte, y no se toma mucho en cuenta cualquier elemento de derechos humanos o ética que las organizaciones internacionales definan, ¿no? Ahí es lo que el partido quiere, y si no es moral o no importa, es el partido, y eso es muy fuerte. Y tiene rasgos históricos profundos, ¿no? Hace 100 años nos matábamos en las comunidades por ser de otro partido. La violencia todavía sigue, mucho menor de la que hubo, pero todavía sigue. En estas elecciones hubo varios asesinatos por motivos políticos, de partidistas. Y el otro de identificación, que tiene un poquito las mismas características que el partido político, es el partido de fútbol, el equipo de fútbol. Y es muy fuerte. Igual las rencillas, comportamientos muy similares. Y no, ahí sí realmente. Ahora, otras identificaciones étnicas como árabe o chino, poblaciones que han migrado al país más recientemente, muchas de ellas ya están totalmente mezcladas en la población mestiza, pero todavía es la población identificándole como el otro, ¿no? Aunque ese otro ya es realmente parte de nuestra sociedad. Entonces, la pregunta, ¿cuánto ha influido todos estos protocolos internacionales? Bastante en género, más o menos. Y en la OIT, convenio 169, creo que ha sido el que mayor influencia en cambio social ha tenido en Honduras. Excelente, muchas gracias. Tengo otra más para añadir en la segunda ronda, pero por lo pronto creo que quisiera regresar a
conectar con la pregunta que tenía el doctor Ramón González Ponciano y ya visto más desde propiamente de Honduras. Entonces, la pregunta para la doctora Lara Pinto sería, en los 200 años de Estado-Nación, ¿cuáles han sido las fuentes de las identidades marcadas en el imaginario de las y los hondureños? Buenas tardes, colegas, estudiantes, amigos, desde donde quiera que estén, los saludo. Quería yo iniciar con las Cortes de Cádiz, en realidad. Me parece que la Constitución de Cádiz fue un evento importantísimo en el momento, porque ocurrió un poquito antes de la independencia de 1821, pero fue la primera vez que los representantes de las colonias españolas fueron llamados a cortes. Y como es un poquito denso, entonces se los quiero presentar más aquí para que los que no están muy familiarizados con esta Constitución de Cádiz de 1814 que presentó ideas progresistas realmente muy importantes y donde se forja el concepto de ciudadano y el concepto de ciudadanos teniendo en cuenta que en este caso los pueblos indígenas son entendidos como menores de edad. Pero recordemos también que están en juego sus derechos de propiedad y la participación también de las llamadas castas. Por supuesto que se apeló en esas cortes donde nos representaron tres próceres, diría yo, algo olvidados, pero que nos representaron muy bien porque querían precisamente que se incluyeran no solo a los indígenas, sino que también a todos los otros que habían estado marginados por su origen. Y sobre todo en el caso de los esclavos africanos y en el caso de sus descendientes y de las llamadas castas, o sea, en especial de los mulatos, o sea, de los surgidos del mestizaje entre los africanos y los españoles, para hacerlo más sencillo. Esto, sin embargo, se va a reflejar en todas las siguientes constituciones. Va a tener un fuerte arraigo este concepto de ciudadano. Y este concepto se ha basado en lo que se ha dado en llamar la perfecta igualdad. O sea que en este caso el indio, y esta es una acepción colonial, estaba en términos de igualdad supuestamente con los europeos, con los mestizos, no obstante que se menciona también al mulato, en este caso también otra acepción colonial, o al sambo, otra acepción histórica. Al final no llega a realizarse y con esto se pierde entonces también la identificación propia que le corresponde a los pueblos indígenas, porque esta llamada perfecta igualdad lo que va a provocar de aquí en adelante es las intenciones ya anteriores que se van a consolidar en la asimilación. Bueno, pero están los excluidos, y los excluidos son en este caso, y lo podemos ver en este ejemplo muy particular de Tegucigalpa, ¿no? Sin ir muy lejos, cómo están excluidos precisamente de esa ciudadanía, los mulatos, los esclavos, y vemos que no es una población pequeña, que es una población que va a quedar en el olvido, sobre todo la población africana colonial va a quedar totalmente en el olvido en la concepción de ciudadanía. No obstante que numéricamente son representativos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? No voy a hablar de las cifras, aquí están sobre la pantalla, pero las constituciones van a estar repitiendo constantemente este mensaje de la Constitución de Cádiz del 2012, que no va a tener mucho arraigo de todas maneras ya en
sobre todo en Centroamérica, debido a que inmediatamente es abolida, y luego pasamos a los movimientos independentistas. Pero vean ustedes qué difícil es esa concepción de ciudadano cuando se requiere que sea padre de familia, que sepa leer y escribir, que sea licenciado. Y licenciado en este caso en cualquiera de las artes que eran reconocidas como tales, pues medicina, abogacía. Y cuando continuamos en el siglo XIX, entonces otra vez se le pide que al ciudadano, ¿verdad?, sepa leer y escribir y contar. Y facultades mayores, le llama la misma Constitución. ¿De dónde vamos a sacar esos ciudadanos que sepan leer, escribir? Contar sí creo, porque contar es un asunto aparte en términos puramente de aprendizaje, pero leer y escribir. Y luego en la Constitución de 1865 no mejoran las cosas porque les piden además que tengan propiedad y que aseguren un modo de vivir decentemente sin definir lo que significa en este caso decentemente. Y así llegamos a la Constitución de 1880. Que tengan profesión, oficio, renta, propiedad que les asegure la subsistencia. Por supuesto que los pueblos indígenas tienen propiedad, una propiedad que dentro de esta perfecta igualdad en realidad no es reconocida como tal. Y bueno, ya hemos estado escuchando que en realidad ese parteaguas apenas viene con el convenio 169, donde realmente entonces se reconoce en esos territorios su existencia y su pertenencia. Pero todas estas ideas van a alimentar las siguientes constituciones. No voy a entrar en ellas porque sería demasiado engorroso, pero van a alimentar todas las constituciones. No voy a negar con esto que la Constitución de Cádiz tenía asuntos muy importantes, como la libertad de expresión, que se ha repetido en las siguientes constituciones. O sea que no todo lo que había en esa Constitución en realidad era negativo, más bien se establecieron principios éticos y morales que van a ser muy importantes posteriormente para la República. Pero interesante aquí es también el mantenimiento de los gobiernos municipales, que anteriormente estaban constituidos por los núcleos de los pueblos de indios, pero los gobiernos municipales iban a ser muy fuertes y esto implica localidad, esto sí, implica arraigo local. Y bueno, ya lo ha estado diciendo Isabel, con el hecho de identificarse con un lugar específico, no necesariamente con el país en general, sino que con un lugar específico o el lugar de procedencia de la familia. Y esto, como podemos ver, se va a reflejar, y lo pongo de ejemplo aquí, en la alcaldía municipal de Comayagüela, que hoy no existe, pero una alcaldía que duró durante bastante tiempo y que era una alcaldía de indígenas. Y esto está totalmente olvidado, que es otro asunto muy importante cuando hablamos de identidad, que tiene que ver con la memoria. La identidad se construye también con la memoria, y esas memorias prácticamente, si lo vemos en un contexto urbano como el que soy Comayagüela, no existen. De esta idea de gobierno local tan cercano al asiento del gobierno, podríamos decir, pero que durante mucho tiempo fue muy beligerante. Y bueno, aquí muestro ahí la foto por ser oportuno del obelisco del Centenario, ¿verdad? Totalmente olvidado también para esta celebración, no se tomó absolutamente en cuenta, ¿verdad? Hubiera sido interesante solo por el mito urbano que persiste de que hay una cápsula de tiempo ahí, pero simplemente se olvidó, y como podemos ver, eso también va a incidir sobre todo en los contextos urbanos, en las identidades. Pero bueno, Comayagüela se mantuvo como municipalidad hasta 1937. Creo que quedan pocas personas que tienen un recuerdo individual de lo sucedido. Ahora todo esto es historia. Pero vamos a terminar el siglo XIX, y esto es de suma importancia. Vamos a terminar el siglo XIX con una proeza que es el censo de 1887, el primer censo moderno. Y veamos cómo está la población de Honduras distribuida en ese censo. Estoy utilizando exactamente las caracterizaciones de Vallejo para los departamentos,
entonces podemos ver que la República de Indios persiste y persiste precisamente donde la vamos a encontrar más tarde, en Gracias, Intibucá, ¿verdad? Gracias como el departamento de Lempiras hoy en día, La Paz, Lloro, Colón, en fin, que no hay un departamento en realidad en Honduras donde no haya población indígena. Y a pesar de de las intenciones de asimilación que sin duda estaban previstas en ese discurso de esas constituciones anteriores, podemos ver que estamos finalizando el siglo XIX con una población indígena representativa en todo el país sin excepción. Bueno, en algunos lugares del país es el 50% de la población, pero en general es que sea el 21.7%, pues es realmente sorprendente dado ese vaciamiento que se había dado en el discurso de la existencia de estas poblaciones. Y podemos ver también cómo los siguientes censos racializan también toda la población, utilizan términos que son contradictorios. ¿Qué tiene que ver centroamericano con amarillo? ¿O qué tiene que ver mestizo con centroamericano? O sea, y estos se van a repetir hasta la extensa de 1930, donde de repente se dejan de usar todas estas caracterizaciones y entramos en una etapa que también de alguna manera crea un vacío para otras identidades que no sea la identidad mestiza. Así vamos a iniciar, podríamos decir, la modernidad. Así que aquí me quedo con estas reflexiones para continuar. Muy bien, gracias. Nuevamente hacia el doctor González Ponciano, desde su experiencia, y un poquito luego de tener las intervenciones de la doctora Isabel Pérez y Gloria Lara Pinto, ¿qué paralelos reconoce entre los procesos históricos que han conducido a la formación de la identidad e identidades en México y Centroamérica? Los paralelos, me parece, tienen que ver con el entrecruzamiento de las historias que vienen de esa modernidad colonial. La fecha emblemática del 1808, cuando se produce la invasión napoleónica, aún más emblemática la Constitución de Cádiz, pero el proceso de la Revolución Mexicana, de independencia, de la Guerra Mexicana de Independencia, que aparece en 1810 y que se consuma hasta 1821, que es una coincidencia poco revisitada, y que ahora en estos, particularmente en este año, fue muy fuerte la presencia pública del Estado celebrando, conmemorando eso, pero que para nosotros en Centroamérica es una llamada de atención de decir, si no vamos a decir que hay paralelos exactos, sí hay una intersección muy intensa y en la cual Chiapas juega un papel mayor. ¿Y por qué? Porque la diferencia entre la manera en que se da la movilización política en el virreinato versus la capitanía no es inocente, que en las conmemoraciones actuales de este año en Guatemala, por ejemplo, Francisco Pérez de Antón haya aparecido diciendo que, bueno, felizmente Centroamérica no sufrió la furia, el perjuicio de toda la devastación que deja una guerra. Pero ¿qué pasa con eso? A decir, Mario Vázquez, el historiador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, muy acertadamente explora el aicinenismo, el papel de la élite oligárquica guatemalteca, con su conservadurismo, su abuso, su animadversión, la apatía en relación al resto de las otras élites salvadoreña, hondureña, nicaragüense, costarricense y chapaneca.
Entonces, el mismo resquemor que se tenía en Chiapas hacia los Aycinena y sus aliados, o hacia esa élite voraz abusiva, que luego va a querer arrastrar a los demás a una anexión con el imperio de Iturbide en México, ese imperio tan efímero, pero con tal de garantizar la permanencia de sus privilegios. Entonces, Mario Vázquez creo que nos ayuda a que entonces si tales paralelos existen, vemos, por ejemplo, las posiciones de avanzada que Horacio Cabezas menciona para Granada, en Nicaragua, o el proceso salvadoreño, que es absolutamente excepcional, es decir, en el sentido de resistir esa sujeción por parte de esta aristocracia de última hora en México que quiere pues, madrugar, presentando al mundo un bloque geográfico político gigante, porque como dice Mario, hubiera sido un hito internacional que ese imperio se hubiera mantenido. Pero si el imperio tenía problemas para mantener sus fronteras, Chiapas es un ejemplo excelente, ¿verdad? En Chiapas se incuba algo desde esos años tempranos, cuando la Sociedad Económica Amigos del País todavía tenía un poco de área de maniobra, en particular Jacobo de Villaurrutia, y estas propuestas para estimular la industria agropecuaria, promoviendo igualamiento, como decía la doctora Lara, el igualamiento no solo de los indígenas, sino también de los ladinos, de los mulatos, para promover que se vistieran y calzaran a la española. Es decir, que usaran camas, que usaran cubiertos para comer, que usaran muebles. Toda esa agenda de un mercantilismo incipiente que requería, si no relaciones plenas salariales, intercambio entre capital y trabajo, por lo menos sí una conciencia productiva, más receptiva a los cambios tecnológicos y más receptiva también a los cambios en la vida cotidiana, en la sociabilidad. Es curioso que, por ejemplo, el ganador del concurso que convoca la sociedad para premiar a quien haga la mejor propuesta para eso, es un chapaneco, y un chapaneco, Matías de Córdoba, que años más tarde va a ser actor protagónico en el proceso de independencia desde Comitán. Entonces Chiapas juega ese papel de bisagra de territorio transfronterizo, en donde lo mismo se pliegan hacia lo que viene a esa modernidad política que viene el centro de México, pero también Chiapas misma sufre de una fragmentación política. El Soconusco va por un lado, los Altos van por otro lado, la Depresión Central va por otro lado, pero en toda la dinámica sí hay una efervescencia muy interesante que va a tener sintonía con lo que pase después del famoso 1821, y en particular con esta intención de esta élite oligárquica guatemalteca de desentenderse o de bloquearse ante la influencia de un par de hondureños notables, de José Cecilio del Valle, en esa historia épica oficialista patriarcal de hombres que pesa mucho. Pues del Valle se le margina, y a Morazán no se diga. A Morazán es curioso cómo, leyendo con ojos antropológicos esos eventos, esos procesos históricos, podemos ver en Guatemala a Álvaro Arzú y su clan, a todo este núcleo oligárquico que sigue siendo muy, muy poderoso, muy influyente, deliberadamente borrar la figura de Morazán, no solo en las historiografías, pero en el espacio público. Entonces, el Parque Francisco Morazán, al norte del casco histórico de la capital guatemalteca, se le quita ese nombre en años recientes y ahora se llama Parque Jocotenango. Entonces, si la impronta del progresismo liberal que llega de Honduras y que se parece más al mexicano, y lo que incluso tiene puntos de ensamble o de enlace con el progresismo liberal salvadoreño, en Guatemala hay esa voluntad
muy resistente al igualamiento. Entonces, por ejemplo, todavía con Justo Rufino Barrios y su campaña militar para lograr la Unión Centroamericana, Francisco la infiesta en sus memorias, recuerda cómo Barrios decía que la Unión Centroamericana había que hacerlo para evitar que un caite, o sea, una sandalia indígena, gobernara al istmo centroamericano. Entonces, vemos cómo esa impronta regresiva guatemalteca no tiene nada de paralelo con la mexicana e incluso ni siquiera con la de las otras élites políticas centroamericanas. Entonces, la pervivencia de todos esos elementos ayuda a que, por ejemplo, en el proceso mexicano, que fue muy importante, el desarrollo institucional de una cultura nacional. Desde el 19, eso se dice explícitamente, y eso se traduce en políticas redistributivas, que es una de las consecuencias más interesantes de la etapa de lo que sigue del programa político que sigue a la Revolución Zapatista de 1910. Es decir, las élites están muy asustadas de que el 1.000.000 de muertos que costó la Revolución Mexicana, la cosa se va a volver a prender, y entonces las políticas redistributivas es una buena forma de flexibilizar las jerarquías. Entonces hay una gran convergencia también con la apuesta norteamericana en relación al llamado problema indígena, the Indian Problem, que viene del 19, de la expansión hacia el oeste, y que se cristaliza en este panamericanismo indigenista tipo Acta de Pátzcuaro. Entonces, en ese caldo de indigenismo de derecha y de izquierda, creo que nosotros en Centroamérica sí también necesitamos identificar esos pequeños espacios o esos conatos que hubo en el marco de la influencia de la Revolución Mexicana. En Guatemala fue muy clara el miedo de la dictadura de Ubico, por ejemplo, a ese contagio mexicano. O, por ejemplo, en el caso de la Revolución Arbencista, toda la movilización que provoca el decreto 900 de reforma agraria. Es interesante cómo el historiador contratado por la CIA, Nick Kulafer, en un libro hace unos 15 años, la principal conclusión a la que llega él es que los Estados Unidos tomaron la decisión de derrocar a Arbenz, además, ¿verdad?, de la United Fruit Company, de toda esta otra historia de la CIA paralela. Tomaron esa decisión por el temor al contagio agrario, a que el mal ejemplo de la revolución, de la reforma agraria guatemalteca, contagiara al campesinado hondureño y contagiara al campesinado salvadoreño y nicaragüense. Entonces, como ya existía el antecedente mexicano, era muy preocupante que se volviera una cantidad una versión de lo que ya había pasado en México. Entonces, estos paralelos identitarios nacionalistas, como digo, es imposible un proceso de compactación de una identidad nacional al estilo mexicano, que es el ejemplo icónico, emblemático nuestro, vecino nuestro, somos parte de la misma área geográfico-cultural. Es imposible sin políticas redistributivas. Y sin políticas redistributivas que incluyan también lo que ahora una especie de auditoría social, que es a lo que México está regresando ahora con este combate a la corrupción, a la impunidad, para que entonces la herencia del proyecto neoliberal, que ha sido igualmente desastrosa en México como en Centroamérica, pueda pasar a ver si es cierto que viene el keynesianismo de regreso y esas políticas redistributivas. Ok, gracias. Sigo con la doctora Isabel Pérez y pensando en el desarrollo de la primera pregunta, donde identificó
las identidades o la conformación de las identidades actuales alrededor de educación, identificación institucional, específicamente religión, partido político, pero también el referente a organización de mujeres, la identidad de género y también OIT 169. Teniendo en mente la primera parte, ¿sí?, de la pregunta, en su opinión, ¿cómo contribuyen o no los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a reconocer y fortalecer esas expresiones contemporáneas de la hondureñidad? Voy a hacer una tesis bastante loca, pero creo que va por ahí. No podemos negar que la influencia de la migración en Honduras es enorme y cómo eso está realmente cambiando nuestras estructuras sociales, nuestra identificación de grupo, hasta cómo nos vemos y cómo queremos ser. Honduras ha sido un país muy ligado a una economía global, desde las bananeras, mineras, que eran las fuentes grandes de trabajo. Luego tenemos la maquila, ¿no?, como política institucional, y todas estas son fuentes externas de trabajo, donde somos mano de obra barata, pero es a nivel rural. Si usted pregunta a una persona dónde ha estado, muy orgullosamente le dice, yo trabajé en la maquila. ¿Ya? ¿Por qué? Es un sueldo que difícilmente lo obtengo y continuo. Esta relación con las fuentes externas de trabajo. La migración, por supuesto, en las últimas décadas ha crecido enormemente, pero ya ha tenido una evolución importante. Los garífunas están migrando desde 1950. La relación de las comunidades garífunas con Nueva York es permanente, va y viene. No hay ningún garífuna que no mire en su biogeografía mítica los Estados Unidos como parte de su espacio vital, ¿no? Lo cual también nos dice, bueno, quiero luchar por alguna situación política hondureña, o mi espacio vital es mi comunidad con la de más allá. Mi solución no es aquí, es allá. Eso nos crea ciertos problemas de desarrollo. Existen muchos jóvenes garífunas donde dicen, bueno, ¿y por qué voy a ayudar yo con la leña a mis abuelos o trabajar en esto otro, hasta educarme, si ya me voy? ¿No? Mi espacio vital va a ser allá. La migración actual también me parece que ha tendido redes enormes, redes sociales, redes familiares, que en un estudio de USAID sobre migración en Honduras, uno de los factores importantes fuera de problemas económicos y violencia es las redes familiares. O sea, ¿por qué migro? Porque tengo una red familiar, porque parte de mi familia ya está allá, principalmente Estados Unidos, un poco con Europa, pero más con Estados Unidos. Entonces me veo como, eso es una proyección hasta natural, de donde puedo yo solucionar o buscar soluciones a mi situación. Entonces, redes sociales, las de Olancho, son fuertísimas en los Estados Unidos. Es más, en ese estudio, una de las principales causas de migración en Olancho es las redes sociales que tenemos. Y si yo voy a buscar solución de mis problemas, los voy a buscar allá, especialmente si hay alguien que me ayude a que yo llegue y me ubique en un trabajo. Entonces, esta relación entre una economía que realmente era externa, ¿no?, y ahora con una economía muy ligada a mis posibilidades de recibir remesas o migrar, creo que son muy importantes en cómo elaboran la identidad hondureña, ¿no? La identidad ya no es solo restringida a este espacio geográfico y hasta centroamericano. Creo que más importancia tiene Estados Unidos que Guatemala en mi relación, ¿no? O El Salvador en mi relación.
me veo allá o me veo en ese continuo. Entonces me parece importante que las agendas de desarrollo definitivamente profundicen en estas relaciones. No van a parar. Yo creo que van a ser cada vez más fuertes. Ya existen proyectos de desarrollo que han profundizado en esto, ¿no? Para ver cómo la remesa se puede de alguna manera orientar no solo a gastos de consumo, sino también algunos otros elementos claves como educación, servicios sociales, ¿no? Inversión en la comunidad, más allá de la inversión exclusivamente en la subsistencia de la familia. En este momento, uno de los proyectos de USAID, que se llama Transforming Markets, para crear trabajo, una de las políticas es migración oficial, formalizada. Mandar 6,000, 7,000 personas a los Estados Unidos por 6 meses, 8 meses, para trabajos específicos en turismo, en agricultura, enfermería, y que regresen al país. Y eso lo ven como una manera más efectiva de crear ingresos que el desarrollo económico local. Entonces, Honduras o la mano de obra de Honduras como alimentador de la necesidad de mano de obra en otros lados. Este programa, además, está en este momento, por ejemplo, cubriendo necesidades de profesionales en Alemania. Alemania necesita muchos profesionales y en este momento hay una cantidad de jóvenes educados en medicina y en fisioterapia que están migrando legalmente a los Estados Unidos, a Alemania, y este programa está ayudando a esa migración formalmente y con relaciones con la Secretaría de Trabajo en Tegucigalpa, ¿ya? Son esas migraciones formales, más la informal. Entonces, sí, Honduras sin eso, ¿no? ¿Qué somos? Somos parte de una mano de obra importante para el mundo desarrollado. Tenemos también otros elementos de la hondureñidad que han venido de ese mundo desarrollado, como las maras, ¿no? La mara se crea por influencia de retornados, por influencia de las maras en Los Ángeles y etcétera. Y bueno, es un espacio maravilloso con tanta marginalidad en las ciudades, como estas son grupos cerrados con signos muy claros y comportamientos muy claros, en la que los jóvenes, por opción o por obligación, entran. Muchas veces están obligados, ¿no? Si tú no entras, mato a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, y unas amenazas terribles. Que es un grupo muy fuerte. No solo son la Mara 18 y la 13, en este momento creo que existen de 8 a 10 organizaciones de estructura de maras, y no solo existen en las 2 ciudades principales, sino hasta en los pueblos más lejanos ustedes tienen maras y conexiones con la mara. Como identidad, yo pertenezco, y un grupo en el que ¿cuál es mi expectativa de vida en este grupo? ¿25 años? ¿30 años? Mi expectativa de vida es muy corta y voy a vivir como mejor pueda hasta que muera. O sea, la idea de la muerte está presente en los estudios que se han hecho, ¿no? Dentro de la Mara. Y eso influye muchísimo cómo se está estructurando en nuestra sociedad, en las ciudades, mayormente por el volumen de las personas en esto que pertenecen a estos grupos. Sin embargo, si ustedes se van a Santa Bárbara, las maras de San Pedro Sula van a vacacionar con sus familiares en Santa Bárbara. Ahí se comportan de otra manera, ¿no? Pero hay relaciones con lo rural muy fuertes. ¿Qué somos? ¿No? Entonces, yo quería enfatizar, viéndonos a nosotros, no solo como estos grupos con algunas características tradicionales, sino como transnacionales. Curiosamente, en los estudios de migración, los que menos migran son poblaciones indígenas con alto arraigo local, ¿no? Misquito, Tahuaca, Page,
los números de migración son menores, pero si hablamos de Lenca ya no. Ahí sí es fuerte. Y el resto de la población. Y no estamos hablando solo de población con bajos recursos económicos y bajas oportunidades de desarrollo, sino que estamos hablando de la población educada. Muchos de los chicos de colegios privados están en este momento migrando a los Estados Unidos o Alemania, ¿no? Y es muy fuerte esto, ¿no? Todos ven esto como una opción. Y nuestra economía como muy ligada a lo que se pueda hacer, ya sea como empresas o la economía familiar ligada a este paso de remesas con la que tratamos de solucionar el día a día. Entonces, sí, Honduras, identidad de Honduras ahora, para el futuro, veámonos como transnacionales. Y nuestros problemas y nuestras agrupaciones, y va a ser así. Y, por supuesto, esto ha ayudado aún más con las redes sociales, que las redes sociales las usan absolutamente todos. Usted puede ver un niño misquito con redes sociales y los padres no saben ni leer ni escribir, pero el niño misquito sí, y se comunica. Y lo mismo usted ve una aldea lenca, ¿no? Entonces, esa fuerza de las redes sociales, de esos imaginarios de cómo deberíamos ser como sociedad, de ver el mundo como parte de mi espacio vital y de mis posibilidades reales, ¿no? Y de ver de la economía, no como totalmente focalizada, sino también en estos intercambios, es parte de nuestra actualidad y de nuestro futuro. ¿Ya? Excelente, gracias. Si me dan oportunidad, tengo una pregunta sobre lo que acaba de hablar la doctora Pérez, pero primero vamos a terminar con esta ronda y paso a la doctora Lara. Desde su experiencia, ¿cuáles son las premisas que debemos tomar en cuenta para la reconstrucción del pasado que fortalezca la construcción de una nación vista como intercultural, que integre todas las expresiones y las formas de expresión de la hondureñidad? Mientras escuchaba hablar a Ramón acerca de lo del caite, de que no se permitieran caites, ¿verdad? Recordaba también, bueno, que la historiografía solo nos ha contado lo que hicieron las élites, pero en verdad que no sabemos exactamente qué hizo el pueblo llano, para llamarlo así, en estos momentos de quiebre de estructuras. Llamémosle la Constitución de Cádiz, llamémosle la independencia de 1821, llamémosle, digamos, el gobierno, la entrada a la Centroamérica Federal, y bueno, los cambios de los gobiernos militares también, y hasta llegar a la nueva reconstitución de la República en la década de 1980. Y esto me recordó el censo de 1950, en el que se hicieron 3 preguntas claves que me llamaron, que siempre me ha llamado la atención. Una de ellas fue qué calzaban los hondureños y las hondureñas. Y habían varias posibilidades, pero la gran mayoría dijo usar caites todavía, en 1950. Claro. Y luego que les preguntaron la siguiente pregunta, ¿en qué dormían? Si dormían en cama o dormían en petate. La respuesta favorita, que casi alcanzó el 80%, era en cama de tabla con petate. Y luego la siguiente pregunta, que creo que es la más icónica de todas, ¿qué comían? ¿Con qué acompañaban su comida? ¿Con tortilla y con pan o con pan? El 98% de los censados respondió que con tortilla. Bueno, en 1950 se supone que estamos saliendo de una gran crisis también, de la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial, que también nos afectó a nosotros. No es que no nos afectó, tal vez que no recordamos o no se ha escrito sobre eso, pero sobre todo afectó a las poblaciones
en este específico, digamos, las poblaciones centroamericanas en el alza del costo de vida, ¿verdad? Que por primera vez realmente subió el costo de los productos básicos, dada la escasez que había provocado en general la guerra, y puesto que Honduras ha sido siempre un país importador, sobre todo de, digamos, accesorios que se consideraban finos en esa época. Pero bueno, desde las agujas que venían de Alemania, ¿verdad? El hilo, etcétera, nos podemos imaginar cómo subió el costo de la vida de cosas tan sencillas como estas. Podríamos decir entonces que entramos a la modernidad sin ser modernos desde el punto de vista visto desde afuera, que entramos en realidad siendo más auténticos, hasta podríamos decir, o más arraigados de lo que se podría suponer, y qué es lo que puede cambiar en realidad pongámosle 3 generaciones, pues, de 1950 para acá. ¿Qué es lo que puede cambiar? Obviamente que el acceso a las redes ha cambiado, yo hasta diría las relaciones familiares. En alguno de mis estudiantes que ha trabajado con historias de vida, ¿verdad? Siempre me dice que los mayores se quejan de que los jóvenes no hablan con ellos. Y para que les pongan atención, primero hay que como que meter el teléfono, el celular, en alguna caja o en algún lugar oculto donde no lo escuchen, ¿verdad? Porque el ruido de los mensajes también los distrae. O sea que la plática familiar se ha vuelto, se ha mediado a través, digamos, de una tecnología que es de acceso, yo diría que es de acceso general. Sin embargo, se manifiesta, sobre todo en el ámbito rural, se sigue manifestando una gran desigualdad y una gran pobreza que no es tan ajeno los centros urbanos a ella, pero quizás está más disimulada. Y bueno, hoy en día la mayor parte de los hondureños y las hondureñas vivimos en ciudades medias, es decir, en ciudades que tienen más o menos 20,000 habitantes. Pueden tener 20,000 a 100,000 habitantes. Esa es como la ciudad preferida. No obstante, sigue habiendo migración a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Y yo diría que ahí es donde está migrando la población indígena sobre todo. La población indígena está migrando a los centros donde hay oportunidades, sobre No, todo. doña Elvia, es hasta Palmerola. Tenemos que ir. Es hasta Palmerola. Por favor, Lauren Matamoros, por favor apague su micrófono. La migración en realidad sí mencionaba Isabel, que es menor entre los pueblos indígenas. Sin embargo, esos pueblos indígenas, precisamente los Miskitos, los Tahuacas, los Tolupanes, donde migran es a las ciudades que son más atractivas desde el punto de vista económico, y sobre todo a las mujeres les ofrece oportunidades de representarse a sí mismas desde otra identidad, que no es necesariamente la identidad tradicional que tienen que vivir en sus territorios ancestrales. Obviamente también estas mujeres han recibido mensajes, y no vamos a esencializar el asunto de que todo lo que sucede, ¿verdad? En las localidades o dentro de la figura de familia, ¿verdad? Todo es en bien y en bienestar de todos sus miembros. En este caso pareciera que las mujeres no se sienten que esos beneficios de la modernidad o de la contemporaneidad les están llegando. Y de hecho, ¿verdad? Tenemos el 21% de la población indígena, o mejor dicho, de las poblaciones urbanas hoy en día, como San Pedro Sula, como Tegucigalpa, el 21% es población indígena. ¿Qué significa eso? Entonces, en relación con estos 3 pilares que vamos a poner: el territorio ancestral, la ciudad atractiva, porque ofrece, bueno, hasta agua potable en algunos casos, luz eléctrica, ¿verdad? Es servicios escolares, etcétera. Y oportunidades de trabajo que no son siempre los trabajos que necesariamente quieren hacer las mujeres.
y también estas personas que migran. De mi experiencia con la migración a los Estados Unidos, hasta la siento como más cercana, como que sí hay un regresar y como que sí hay una fuerte empatía hacia aquellos que se han quedado en el terruño, y bueno, y las remesas lo prueban, ¿verdad? Es decir, el PIB no funcionaría sin nuestras remesas, ¿verdad? Es increíble el monto que cubren las remesas del PIB, pero yo pensaría, de lo que conozco, que los que están migrando a Alemania, en términos por Alemania, por mencionar el país que mencionó Isabel, creo que sí se fueron para quedarse, no van a volver. Y esto es una fuga de cerebros, es realmente una fuga de cerebros, porque una cosa es, digamos, la búsqueda de la mano de obra, que obviamente muchos de esos compatriotas nuestros se van a profesionalizar en el exterior y van a construir su casita, porque lo vemos en todos los caminos rurales, ¿verdad? Los podemos ver en todos los paisajes, como esas casitas nuevas que no tienen nada que ver con el sentido arquitectónico y de uso del espacio tradicional, pero ahí están, es bienestar, son símbolos de bienestar. Creo que sí, esa primera generación se fue para regresar. Y de ahí el boom de los productos nostálgicos. Y aún la segunda generación, creo que obligados quizás los nietos y las nietas vienen a ver a los abuelos y a las abuelas, pero ¿qué pasa con la tercera generación? Creo que esa tercera y cuarta generación no están listos para regresar, porque no van a encontrar oportunidades. En las condiciones en que estamos no van a encontrar las oportunidades que necesitan. Y los que se van a los países más alejados del primer mundo, puesto que son jóvenes y son profesionales formados ya, que esa es la tristeza que me da a mí, que son profesionales formados, que se formaron aquí con los medios que nosotros tenemos a disposición y que los van a poner al servicio de una sociedad que en realidad podría formar sus propios profesionales, pero de lo que carecen es de población joven, ¿verdad? No es que carezcan de los medios y para profesionalizar, sino que no tienen esa población joven disponible y necesitan renovar su población. Entonces sí, ahí veo yo un quiebre profundo. No es tanto que quede el cariño, no es tanto que esas familias, porque muchos de esos migrantes a Europa se van con sus familias, esos niños pues van a ser europeos donde quiera que les toque crecer, porque se van muy pequeños. Y aunque traten las familias de mantener, ¿verdad?, esos puntos cruciales de lo que llamaríamos la hondureñidad, muy probablemente no lo van a lograr. Y volviendo a los indígenas urbanos, ¿qué va a pasar con ellos? O es que se han hecho muchos estudios, aquí pocos en Honduras, pero se han hecho estudios en México, sobre todo, en otras partes de Centroamérica. ¿Qué va a pasar en cuanto a la relación que mantienen con el territorio ancestral? Que yo esperaría que ojalá sucediera algo como lo que está sucediendo en Belice con los garífonas, donde yo veo un arraigo que me impresiona, que sin negar esa otra vertiente de su identidad, que sería todo la historia anglosajona, que pues, no la pueden negar, porque además hablan inglés, esa es la lengua principal, pero veo una forma de combinar el asunto y de representarse con esas dos, yo diría con esas dos caras, y de conjugarlas también. Quizá podríamos alcanzar algo aquí que tenga esas características. Por otra parte, podríamos decir que ha habido avances de acogida de los otros, de los diversos, de los distintos. Las leyes han tratado de hacer algunos cambios, como la Ley Fundamental de Educación, que nos dio la idea de que somos múltiples, de que somos muchos diferentes y que estamos tratando de estar aquí juntos. Quizás no lo ha abordado todavía a satisfacción de todos y todas, pero hay elementos de
de reconocimiento ahí. Pero otra vez, y con esto termino, creo que es importante que tampoco esencialicemos el asunto, o sea, que pensemos que estas identidades colectivas son uniformes, porque no lo son. Porque siempre hay manifestaciones particulares, interpretaciones particulares de esa identidad, tal y como lo hacemos todas las personas en el mundo, ¿verdad? No aceptamos todo lo que viene de nuestra cultura, sino que cuestionamos y evolucionamos o cambiamos y reconocemos lo que es bueno, ojalá que lo reconozcamos y lo llevemos a la siguiente generación, pero eso no quiere decir que nos pueden cortar a todos con la misma tijera, con un patrón y que vamos a salir todos igualitos al final. Y eso es un punto importante de reconocer para cualquier propuesta de reconocimiento intercultural también con mucha más fuerza dentro de la legislación hondureña, que es lo que por último llega a los ciudadanos. Muy bien, ahora muy brevemente, para que no nos pasemos de los tiempos programados, solo voy a mencionar algunas cosas claves que me llamaron la atención. Creo que en todos los comentarios, pero destaca más en los comentarios del doctor Ramón González Ponciano e Isabel Pérez, esas conexiones transnacionales en procesos históricos que contribuyen a formaciones locales muy particulares de expresiones o realidades identitarias, centroamericanas, latinoamericanas, u hondureñas y mexicanas. No sé en dónde me ubicaría yo en relación al comentario de la doctora Isabel Pérez y lo que ha comentado ahorita la doctora Lara Pinto, de qué pueda significar, aunque sin duda es significativo, el montón de hondureños y hondureñas que están en el extranjero y que aún tienen un lazo fuerte y que se expresa en esa medida económica que hace que nuestro país se mueva. Si eso durará 1 o 2 o 3 generaciones, no lo sé, pero habría que recordar, y por eso me llama mucho la atención esta idea de USAID, de Transforming Markets, crear trabajo por la migración regulada circular, que en realidad la relación con el norte y hacia el norte siempre ha sido de una manera circular y que retorna, no necesariamente con la idea de quedarse permanentemente. Si recuerdo historias de tíos, abuelos o de papás y tíos, de mis tíos, abuelos, que es lo más lejano que yo puedo llegar, que siempre ha habido un referente en efecto de un espacio vital hacia los Estados Unidos, pero nunca el punto focal de su biografía. Siempre Honduras regresa como a ser el centro, pero como que se mueve y siempre se ha movido. Eso me recuerda nuevamente a la intersección intensa y esa conexión intensa que dijo el doctor González específicamente con Chiapas. Viendo más bien la relación hacia el sur, me recuerda algunas cosas de unas ponencias del 2013 en el Congreso Centroamericano de Antropología en Guatemala, precisamente tratar de ver esas relaciones, esos procesos históricos y esa conformación de distintas identidades locales en relación a esas relaciones transnacionales hacia el sur, no siempre en relación hacia el norte, siendo México y Chiapas en particular ese referente hacia el norte y luego hacia el sur, que con las migraciones pues estamos más conscientes ahora que nunca de esa, ¿qué será? Esa gran frontera, ese gran espacio donde transitamos. Me llamó también la atención esta idea del concepto de ciudadano innovador o progresivo en su momento con la Constitución de Cádiz y
y pensando pues en una hondureñidad intercultural, entonces el defecto más grande de una idea tan progresiva, porque sí es una idea progresiva de perfecta igualdad, pero el defecto más grande de esa idea progresiva es poder reconocer la igualdad en perfecta diversidad, supongo. Y eso es quizá confuso o complicado de hacer porque no son una u otra de todos estos elementos o factores que han mencionado que conforman parte de la identidad, sino que están todas juntas de una manera complicada, de una manera confusa, y aquí entra el concepto de interseccionalidad en relación a construir la subjetividad individual y cómo eso también me hace parte de un colectivo o de varios, porque yo, por ejemplo, no dejo de ser hondureña al momento en que yo me reclamo o me identifico como norteamericana. No dejo de ser mujer en el momento o en un espacio en el cual también yo posiciono o me posiciono como me posiciono étnico o culturalmente. Entonces, todas esas funcionan de manera simultánea. Y es lo que hace entonces poder prever cuáles puedan ser estas distintas identidades o no en la construcción de la hondureñidad, pues son tan perfectamente confusas que no puedo preverlas, creo que nadie puede, ¿verdad? Pero nuevamente, esa idea de perfecta igualdad, pensando en igualdad en perfecta diversidad, mejor dicho, enfocándonos en esa diferencia, y que esa diferencia es viable, es rica, es dinámica, es significante. Nadie mencionó y no es necesario, pero solo apunto en caso de que ese sea un comentario o una incógnita o inquietud de parte del público, hablamos de género, hablamos de ruralidad y de identidades locales, de identidades transnacionales, migración, pero no hablamos dentro de esas distintas, del imaginario de ser hondureña y hondureño, o esas expresiones de hondureñidad, temas que tienen que ver con diversidad en preferencias sexuales y también diversidad en identidades de género que van más allá de esas dos grandes categorías que son las convenciones que seguimos utilizando, que es mujer y hombre. Y dónde calzan las realidades y las experiencias de esos conciudadanos que tienen una muy particular experiencia de su identidad, su subjetividad y las expresiones de la misma como hondureños y hondureñas. Ese solo era un pequeño comentario. Y luego ya se me acabó el tiempo, así que supongo que seguimos a otras preguntas del público, pero si mientras alguno de ustedes tiene algo que añadir, les doy 5 minutos. ¿Estamos bien? Pues entonces voy a leer aquí algunas preguntas. La pregunta no puedo identificar bien de quién es, pero dice: el crimen organizado, el narcotráfico y la ingobernabilidad estatal es un factor importante a considerar en el nuevo escenario geográfico y o migratorio de las poblaciones en todo el territorio nacional. Bueno, eso es más un comentario que una pregunta. No sé si alguien quiere añadir algo a eso o continúo. Bueno, en los estudios se dice que la violencia es un factor de migración y la violencia es crimen organizado y también violencia de género. Ese término violencia incorpora varios tipos de violencia. El crimen organizado, muy relacionado también con estructuras de gobierno, definitivamente han sido un factor que ha desestabilizado un poco nuestra sociedad. Difícil de controlarlo en este momento.
y es una causa de migración, ¿no? Ahora, en la migración, cuando se hacen los estudios, hay esta categoría de violencia, no solo crimen organizado, sino también género. Hay relaciones económicas o situaciones económicas como causa de la violencia y finalmente redes sociales. Son como las 3 categorías principales de la migración. Si se me permite agregar algo a eso, pensaría también que en este tema de la violencia y del narcotráfico, la ingobernabilidad, el llamado Triángulo Norte, que en México se ha criticado mucho esa designación porque es otra vez el estigma del tumor maligno, la región maldita, y es una forma también de deshumanizar, de darle fuerza a esa deshumanización. Todas las discusiones sobre violencia y la violencia como factor de migración creo que necesariamente nos llevan de vuelta a la cuestión de la Guerra Fría, la sobrereacción a los reclamos de reforma social. Y en ese sentido me parece que los casos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se parecen mucho. Es como una Indonesia centroamericana, una situación muy semejante a lo que sucedió en Indonesia cuando con el fin de acabar con el comunismo se mató a más de 1 millón de personas. Entonces muchos jóvenes indonesios que en los años 60 veían en las organizaciones políticas un espacio de restitución simbólica, de aprecio de sí mismo, de agenda propia, de solidaridad colectiva, de progreso social, y que repentinamente eso se decapitó, se suplantó con mucha hazaña, con mucha crueldad. Se parece mucho a la situación centroamericana, porque en Indonesia también surgió, según lo han investigado algunos antropólogos, florecieron las pandillas criminales. Toda esa juventud que antes tenía cauce para tener algún sentido de inclusión, se desperdigó y fueron estas redes de las estructuras de la contrainsurgencia quienes los vinieron a absorber posteriormente. Entonces yo creo que ese drama también en el debate sería útil pues volver a hablar del derecho a no migrar, después de toda la gran admiración que tenemos por Escandinavia, por Noruega, por Suecia. Suecia estableció el derecho a no migrar en sus leyes. Fue parte de esa forma ciudadana de decir, no, si vamos a tener un capitalismo con responsabilidad social, como ahora dice la propaganda, pongamos estas regulaciones. Y el derecho a no migrar creo que debería tener más espacio en la academia para no caer en la situación de que estamos normalizando los mercados de trabajo como si el back and forth famoso al ir y regresar fuera así tan fácil. Son 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, más de 1 millón de ellos, no sé si todos los hondureños que están en Estados Unidos, pero gente sin derechos, gente que vive en una situación muy semejante a la clandestinidad de la Guerra Fría, con el trauma de que les van a ir a quitar a los hijos y que después no se va a saber qué pasa con todos esos niños. Entonces, creo que en esa parte dolorosa también tenemos lo otro, el aprendizaje de códigos políticos, como la patria chica que traen los migrantes hondureños, los otros migrantes, se combina con este fermento interesante de un cosmopolitismo desde abajo interesantísimo, como lo que decía Ana, va a decir esos códigos de las nuevas formas de identidad, las nuevas formas de relación. Y yo creo que en el IRRI y de la diáspora, en la visión de diáspora, eso sería muy provechoso en cuanto a que pudiera contribuir a un tipo de educación ciudadana, a una cultura de derechos, pero que amarrada desde abajo, y no como un punto más de las agendas desarrollistas de las agencias internacionales. Pero ese cosmopolitismo desde abajo, creo que el aprendizaje, nuevos códigos políticos, la exposición a cómo opera la democracia en sociedades industrializadas, con todo su racismo, su neofascismo, toda esta fiebre espantosa que hay ahora del supremacismo en los Estados Unidos,
pero que es un gran laboratorio para la población migrante, y que entonces no solo el peso de las remesas en las economías nacionales, sino también esos nuevos elementos de ciudadanización, de cultura política. Yo quería tal vez agregar algo ahí. Hace algún tiempo que estuve en el Museo Nacional de Antropología de El Salvador, me llamó mucho la atención que hay una sala dedicada al migrante. Es decir, que no solo se reconoce que puede ser que las 2/3 partes de El Salvador hayan migrado, y no solo a los Estados Unidos, ¿verdad? Se encuentran en lugares tan lejanos como Australia, pero el reconocimiento de los que se quedaron, de que los otros se fueron y que pertenecen, es el reconocimiento oficial de que existen. O sea, me impresionó que estaba dedicada, la última sala estaba dedicada al migrante. Yo no he sabido de los recibimientos que le hacen en El Salvador a los migrantes, que se los hagan aquí cuando vengan de regreso, cuando vienen de regreso. Que es una forma también de decirles, pueden regresar, los estamos esperando, regresen. Ahora, ¿cuántos van a regresar? Y la verdad es que si muchos se van con el sueño de que van a triunfar, habría que realmente establecer, y quizás sí existen los estudios, no los conozco, pero sí conozco muchas historias de fracasos. No solo de triunfos en esa migración, sino que de fracasos. Y bueno, y la pobreza está en todas partes hoy en día. Es decir, no va a ser privilegio de los migrantes, es privilegio. Todos estamos en ese barco, y es lo espeluznante de esto es qué fácil es caer en ese desarraigo provocado por la pobreza. Y esto lo podemos observar, ¿verdad? Cuando viajamos al primer mundo, ¿verdad? No queremos ver a esas personas en países que son tan ricos, no queremos ver esas personas refugiadas en las entradas de las tiendas, ni en las entradas del metro, ni en las paradas de los autobuses, ni en los recodos de las iglesias. O sea, esa pobreza terrible existe también, y esa pobreza que pareciera que entre nosotros no tiene remedio, pero entonces la pregunta es, ¿por qué en esos contextos tan ricos, fabulosamente ricos, pueden suceder estas cosas? Entonces, no solo hay historias de triunfo, hay historia de muchos fracasos, y sin esperanza, porque si no les estamos dando ninguna esperanza desde aquí para ser propios, para no tratar de representarse siempre y de reivindicarse y de justificarse de que por qué comen distinto, por qué viven distinto, por qué piensan distinto, por qué se imaginan el mundo distinto. No, ese es todos los días el hecho que le sucede al migrante al salir a la calle, ¿verdad? Tiene que justificarse constantemente. Y además, si es café como yo, la justificación es continua y diaria. Pero tiene un lugar, tiene un país, tiene un espacio que es propio. Entonces, lo que hay que hacer es crear las condiciones para que, no para negar a aquellos que quieren de todas maneras migrar, que eso es un derecho también, si lo quieren hacer, pero que no sea porque no existen las condiciones aquí para triunfar, para vivir bien, para vivir cómodamente, para realizar los sueños, para crecer con la población donde nacimos. Entonces, que haya asuntos remediales como que puedan irse a otra parte, porque para mí son remediales, no le quita la gran responsabilidad que tenemos todos y todas aquí, aquellos que nos hemos podido preparar y que hemos tenido la suerte de estudiar, ¿sí? De estudiar, ¿cómo no? Creo que eso es lo más importante, tener la oportunidad de crecer a través de la educación y el aprendizaje. Tenemos una gran responsabilidad, y ahí viene lo que yo llamaría la ciudadanía activa. O sea, también nos cuesta pedir lo que es nuestro. Tenemos que aprender a pedir aquello que es nuestro por las vías que no debe ser la violencia. La violencia para mí es como el último recurso, pero
Si no hay otro, bueno, por eso es toda esa violencia que estamos viendo, desde la violencia en el ámbito familiar hasta la violencia en la calle, hasta la violencia que provoca el crimen organizado. Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad y tenemos que aprender los ciudadanos y las ciudadanas a vivir esta ciudadanía, a ir a los espacios necesarios y cuando sea necesario para enfrentarnos a esas paredes que nos niegan lo que es nuestro. Porque en este momento, si vamos a pensar para el futuro y la siguiente generación, lo que la siguiente generación necesita es esperanza de que puede haber algo mejor después. Porque si ya estamos enfrentados al cambio climático y sabemos que va a aumentar la temperatura y que para el año 50 el corredor seco centroamericano va a ser árido prácticamente dentro de 50 años, entonces, ¿cuál es la esperanza? Entonces, es que ha llegado el momento y creo que nosotros y nosotras, la generación mayor frente a los jóvenes, a la generación joven, tenemos que hacer algo y empezar a hacerlo ya. Porque no podemos crear un país de migrantes. Creo e imagino que más o menos por ahí va el comentario del doctor Ponciano respecto también a la auditoría social. Quizá ese es un papel donde entra una ciudadanía activa, no en función de privatizar o que de manera individual, privada, asumamos responsabilidades que competen a nuestros gobiernos locales y al gobierno central, pero qué papel jugamos en función de asegurarnos que esos entes de alguna manera funcionen para, por ejemplo, políticas redistributivas, que era también algo que mencionaba el doctor Ponciano. Me hizo eco lo de la educabilidad del indio y simplemente he estado pensando en realmente la educabilidad. Veo y creo que quizá, no sé si estarán de acuerdo, pero observo ciertos patrones respecto al deseo o lo que es deseable en función de consumo de las clases que tienen la posibilidad de consumir ideas y marcas y a través de ellas posicionarse en ciertos espacios de privilegio dentro y como cosmopolitas fuera de el espacio, o para utilizar el término de Isabel que me ha llamado la atención, el espacio vital fuera de Honduras, pensando en otros espacios precisamente como un ciudadano o ciudadana cosmopolita. Si no hay un deseo o una atracción por los grupos que quizá tienen mayor incidencia en el ámbito político, que quizá tienen mayor incidencia en los esquemas de consumo y de mercado, porque tienen las disposiciones económicas para hacerlo. Si no hay un deseo o un arraigo precisamente de esos grupos, entonces se vuelve algo que es importante desde abajo y nunca deja de ser importante desde abajo, pero la educabilidad es precisamente para esos grupos de privilegio que se rehúsan precisamente en esa ciudadanía cosmopolita, se rehúsan a tener un arraigo en un contexto que ha proveído precisamente ese privilegio para algunos y algunas hondureñas. Entonces, simplemente me hizo bulla ese término. Quedan 3 minutos y luego de eso, 3 a 5 minutos y luego de eso, entiendo que la maestra de ceremonias nos va a despedir formalmente. Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes tiene algún comentario adicional o para cerrar antes de terminar. Una rapidísima reacción a esto sobre el consumo y la educabilidad. Creo que ese es otro gran frente de trabajo cultural, de teoría para el desmantelamiento y no para la estabilización, porque me recuerda mucho algo que Octavio Paz decía en México, ¿verdad? Cómo el mercado se convierte en el ámbito de la experiencia de la libertad, siguiendo a Isaías Berlin, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a malmatarnos si finalmente lo que se trata es de un carro, una persona y que todos, la máquina de consumir
siga convirtiendo en un basurero del planeta. Entonces ahí creo que el mundo verde, la biodiversidad, lo que pase el próximo domingo en Chile o lo que pase el 29 de mayo en Colombia con Gustavo Petro y Colombia Humana, o lo que pase en octubre con Brasil y Lula regresando, creo que sí es para esta guerra global en contra de que la especie humana terminemos ahogados en un gran basurero fabricado por nosotros mismos. Tu micrófono, Isabel. Listo. La construcción de identidad, ¿no? Algo que nosotros no dirigimos, sino que son procesos sociales, enmarcados en una globalidad, que lo estamos, con las redes sociales aún mucho más profunda y con las oportunidades de irnos a buscar la solución en otro lado. Ahora, sí me parece obviamente que como hondureños tenemos que trabajar muy fuerte en cómo nos vemos aquí, y lo que decía Gloria, el efecto del cambio climático va a ser desastroso, realmente desastroso. Si ahora estamos asustados con estas migraciones, las migraciones climáticas van a ser aún mayor. Y como sociedad tenemos muy poco tiempo para plantearnos, ¿ok?, cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a lograr por lo menos mantener la vida, ¿no? Cosa muy brutal, muy de subsistencia como hondureños. Y no es 1950, Gloria, he visto unos mapas que ya para el 30-35 se está hablando de desiertos, muy rápido. Entonces lo que dice Jorge Ramón, bueno, también como humanidad, como identidad, aquí la influencia, el patrón de vida de los países desarrollados ha sido nuestro norte, ¿no? Y estamos como cultura humana en la necesidad de replantearnos. Y como hondureños me parece que eso es importante empezar, ¿no? Cómo queremos ser, cómo vamos a sobrevivir, cómo nos vamos a apoyar, qué estructuras vamos a tener como país para esto. Terminar, quiero decirte que sí, yo dije 2050, ¿verdad? Para que no se asustaran mucho nuestros jóvenes que están aquí presentes, pero la verdad es que tenemos que volver quizá a un espacio identitario que le proveyó a nuestros ancestros seguridad alimentaria, la huerta. Quizá tenemos que prepararnos para volver entonces a ese tipo de producción casera, porque después de haber sido el granero de Centroamérica en la producción de maíz y frijoles, de repente nosotros nos hemos visto obligados en los últimos años a importar. Y eso tiene que ver sobre todo con la forma en que se ha comportado en los últimos años el corredor seco. O sea que sí, es grave, es gravísimo. Y sin duda que nos va a afectar muchísimo más de lo que hasta ahora hemos vivido. Bueno, pues ya hay una temática para la próxima jornada de identidad de identidades, creo yo. Bueno, con eso yo me despido. Muchas gracias y paso la batuta a Ana Karenina. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras agradece a las expositoras y expositor por su valioso aporte en el desarrollo de este evento. A su vez, agradecemos a las asistentes por acompañarnos a la 9ª jornada de identidad e identidades a través de la sala del evento y también a quienes nos sintonizaron por redes sociales. Les esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde para dar continuación a esta actividad. Feliz tarde.